Continuando con la exposición, nosotros vamos a exponer sobre los síndromes genéticos. Bueno, vamos a exponer sobre los síndromes genéticos no comunes, porque los comunes ya lo expusieron. Lo hemos dividido en 5 partes. Tenemos al síndrome con facies y características y malformaciones en los miembros. Tenemos los síndromes de crecimiento. Tenemos los síndromes con déficit de crecimiento prenatal, fenotipo característico. Tenemos los síndromes neuroectodérmicos y los síndromes con facies y características. A continuación pasemos al síndrome de Rubinstein. Es un síndrome también conocido como pulgares anchos. Los síntomas: tiene retraso cognitivo, paladar arqueado, eh, eh, pulgar arqueado, hipotimia muscular, talla baja y la cabeza tiene un menor tamaño que lo normal, ¿no? Causas: se debe a la mutación genética del gen CBP o el gen de la proteína de la unión CREP y el gen EP300. Pérdida de fragmentos de ADN, cambios en la información genética de los cromosomas. Incidencia: 1 de cada 125.000 nacen con esta enfermedad. Afecta a hombres y mujeres. Ya tenemos el síndrome de Cornelia-Lange. Causas: el gen que causa el síndrome en el 50% de los casos se ha localizado en el brazo corto del cromosoma 5, posición 13.1. Síntomas: bajo crecimiento después del nacimiento, retraso en el desarrollo intelectual y usualmente leves y severos. Tenemos anormalidades en el esqueleto, pueden nacer sin brazos, sin piernas, sin manos, cejas gruesas, bien pobladas y pestañas largas. Tratamiento: medicamentos para controlar las convulsiones. En algunos casos se necesita cirugía para corregir esas malformaciones, problemas gastrointestinales, terapias del lenguaje, ocupacionales y físicas, etc. El síndrome de Beckin-Weddy está causada por la alteración de los cromosomas 11. Síntomas: elevado peso en el momento de nacimiento, órganos de mayor tamaño, ojos de gran tamaño, cuando nacen con una lengua de gran tamaño, hipoglucemia. Tratamiento: los bebés con hipoglucemia son tratados en una vía intravenosa. Ya, la mayoría de los niños desarrollan tumores a partir de los 2 años. También se necesita cirugía para poder corregir esa lengua de gran tamaño. Pasemos al síndrome de Sotos. Se sobreentiende y se sabe que 1 de 14.000 nacimientos nace un niño con esta enfermedad. Tiene hipotiroidismo, que es ojos separados, tenemos macrocefalia, esos son los síntomas, apariencia facial distintiva, trastornos de conducta y discapacidad intelectual, leve o grave. Tenemos causas. El síndrome de Sotos es causado por el 95% de los casos por mutaciones microelecciones del NSD1. Otro tipo de alteración genética está asociada al gen APC2. Ya. Pasemos al síndrome de Noan. El síndrome de Noan es una condición genética por mutaciones. El gen es el PTP11. Características faciales: cara triangular, ojos muy separados, párpados caídos, ojos azules o verdes, cuello ancho. Ellos se caracterizan por ser talla baja. Tienen problemas de cardiopatía, retraso psicomotor leve, malformaciones renales, defectos de coagulación. No se recomienda el uso de aspirina para estos pacientes. Se necesitan de médicos especialistas para que ellos determinen la calidad de vida del paciente. Ahora tenemos el síndrome de Seckel, más conocido como el enanismo de cabeza de pájaros. 1 de cada 10.000 nacen con esa enfermedad. Esto se debe a la anomalía del cromosoma
del gen CEP152. Ya, cuadro clínico. Nacen con bajo peso, enanismo proporcional, retraso del crecimiento, inicio prenatal, microcefalia, nariz prominente y retraso mental. Tratamiento. Esta enfermedad no tiene cura y también cuando se detecta a temprana se puede tratar, pero no tiene cura. También se necesitan de médicos especialistas para poder tratarlo y mejorar la calidad del paciente. Tenemos el síndrome de Stutcher. Es un síndrome neurocutáneo que causa problemas que afectan el cerebro, la columna vertebral y los nervios. Una de cada 50.000 tienen esta enfermedad. La causa de las enfermedades Stutch-Weber es la mutación del gen GNAQ. Este gen afecta a los pequeños vasos sanguíneos denominados capilares y en algunas que no en toda la célula. Y esos pequeños vacilares provocan la formación de hemangiomas planos. Tratamiento. Se usan anticonvulsivos y fármacos para evitar esa enfermedad. Tenemos el síndrome de Nakai-Kurokui. Se estima que 1 de cada 32.000 nacen con esta enfermedad. Ya, el gen KMT2 y el gen KDM6. Discapacidad intelectual, frecuencia en efectos cardíacos congénitos, anomalías esqueléticas, anomalías de la columna vertebral, rasgos faciales, manejo y tratamiento. Se necesita de médicos especialistas para poder mejorar la calidad del paciente, ¿no? Gracias. Continuemos hablando de los síndromes genéticos. Los síndromes genéticos son trastornos originados por alteraciones en la información contenida en nuestros genes. Estos genes son la unidad fundamental de la herencia, que llevan las instrucciones para el desarrollo, el funcionamiento y el mantenimiento de nuestro organismo. Pero cuando estas instrucciones se ven alteradas, ya sea por cambios cromosómicos, mutaciones genéticas puntuales o desequilibrios hereditarios, surgen los síndromes genéticos. Entonces conozcamos a las principales causas de los síndromes genéticos, o también las más comunes, mencionando primero a las aneuploidías, que son alteraciones en el número de cromosomas. La aneuploidía más común es la trisomía 21, que se caracteriza por la presencia de un cromosoma 21 adicional. En la siguiente causa están las mutaciones genéticas. Las mutaciones en la secuencia del ADN pueden tener consecuencias realmente dramáticas, como por ejemplo la hemofilia, que es un síndrome genético que está caracterizado por la incapacidad de coagular la sangre, pero de manera adecuada. Y esto va a resultar de la mutación en los genes responsables de la coagulación sanguínea. En la siguiente causa te quiero mencionar a la delección, que es cuando se elimina un segmento de ADN del genoma, y esto puede provocar una variedad de problemas de la salud en la persona, dependiendo de la ubicación y el tamaño del segmento del ADN que se vaya a eliminar. Como por ejemplo mencionaremos a la delección del gen CFTR, que va a causar la fibrosis quística, que va a ser una enfermedad pulmonar realmente grave. Otra causa más está la sustitución. Bueno, aquí puedo mencionar que es cuando un nucleótido se reemplaza por otro, y esto puede provocar una variedad también en la salud realmente grave, dependiendo de la ubicación y del tipo de nucleótido que se vaya a sustituir. Como por ejemplo te puedo mencionar a la sustitución del nucleótido A por el G. En el gen BRCA1, que va a aumentar el riesgo de cáncer de mama y de ovario. En la siguiente causa te mencionaré a la herencia genética. Bueno, algunos síndromes genéticos se heredan de generación en generación, como por ejemplo la fibrosis quística, que es causada por la mutación del gen CFTR. Y bueno, va a seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Ya conocidas las causas, ahora tenemos que saber cómo surgen los síndromes genéticos. Y aquí mencionaremos 3: errores durante la meiosis, mutaciones espontáneas y las interacciones entre el gen y el ambiente.
En errores durante la meiosis hay que saber que las alteraciones cromosómicas a menudo surgen durante la meiosis y el proceso de formación, que va a ser el proceso de formación de gametos. Y estos errores en la distribución de cromosoma pueden llevar a excesos o déficit de material genético en las células sexuales. En la segunda mencionaremos a mutaciones espontáneas, que son, mutaciones genéticas, pueden ocurrir de manera espontánea, pero también bajo factores ambientales, radiación o simplemente el resultado de errores durante la replicación del ADN. Y bueno, el 3 mencionaremos sobre las interacciones entre el gen y el ambiente. En algunos casos, las expresiones de gen pueden ser influenciadas por factores ambientales, lo que va a contribuir al desarrollo de síndromes genéticos como la esquizofrenia, que tiene componentes genéticos y ambientales. Ahora mencionemos cuáles son las afectaciones a nivel fisiológico. Mencionando primero a las alteraciones en la expresión génica. La expresión génica es el proceso por el cual la información contenida dentro del ADN se va a convertir en proteína. Y las alteraciones en la expresión génica pueden provocar también variedades de problemas de salud. Y en el número 2 te mencionaré a la desregularización de vías metabólicas. En algunos síndromes genéticos van a afectar directamente a las vías metabólicas de manera específica, como en el caso de la fenilcetonuria, donde la incapacidad para poder metabolizar la fenilalanina va a conducir a problemas neurológicos. Luego continuamos con el impacto del desarrollo de células y tejidos. Y continuando con la exposición, ahora hablaremos acerca de la clasificación de los síndromes genéticos. Y bueno, en primer lugar hablaremos acerca de los trastornos cromosómicos. Estos son síndromes genéticos causados por la ausencia, duplicación o formación incorrecta de una parte de un cromosoma. Estos pueden provocar una gama de afecciones médicas y algunos de estos trastornos más comunes son el síndrome de Down, el síndrome de Turner y la trisomía 13 y 18. Asimismo, los trastornos cromosómicos no siempre son hereditarios. Pueden ser el resultado de un error de ADN en el esperma o en el óvulo. Y es posible que los niños que nacen con estas afecciones sean muy pequeños al nacer y tengan apariencias físicas diferentes, como rasgos faciales anormales. Y para detectar a tiempo estas enfermedades existen distintas pruebas, como las pruebas genéticas, la amniocentesis, ¿sí? Y el muestreo de vellosidades coriónicas. Continuando con la exposición, ahora les hablaré acerca de los defectos monogénitos. Y bueno, estas enfermedades son causadas por la mutación de un solo gen en la secuencia del ADN del individuo. Y estas enfermedades se caracterizan por afectar la calidad y la esperanza de vida de las personas que las sufren, por dar lugar a anomalías congénitas, como la discapacidad intelectual, sensorial o motora. Las enfermedades genéticas tienen un carácter hereditario y bueno, estas se transmiten de generación en generación. Y también en función de la enfermedad, la herencia puede ser dominante o recesiva. Esto quiere decir que los padres pueden ser únicamente portadores de la enfermedad, pero no pueden llegar a manifestarla. Y se clasifican de la siguiente manera. Enfermedades autosomáticas dominantes. Esto se da cuando solo se necesita un gen defectuoso para causar los síntomas de la enfermedad. Luego tenemos a las enfermedades autosomáticas recesivas. Y bueno, en este caso se necesitan dos copias del gen mutado en el genoma de la persona afectada, cuyos padres normalmente no padecen de la enfermedad, pero portan cada una sola copia del gen mutado, por lo que pueden transmitirlo a su descendencia. Luego tenemos la dominante ligado al cromosoma X. Esta se manifiesta en las mujeres que tienen una mutación en una de las copias del gen del cromosoma X y en los hombres que presentan el gen mutado en el único cromosoma X que tienen. Y ahora en el recesivo ligado al cromosoma X. En estos casos, aunque la mujer sea portadora del gen anómalo, no padecerá de la enfermedad, puesto que tiene un cromosoma normal X que lo va a contrarrestar. Y en cambio, cualquier hombre que tenga este gen anómalo, pues sufrirá de la enfermedad. Y bueno, ya para finalizar con la exposición, les hablaré acerca de las enfermedades multifactoriales. Estas también son llamadas poligénicas
y son producidas por la combinación de múltiples factores ambientales y mutaciones en varios genes, generalmente de diferentes cromosomas. Algunos de los factores ambientales pueden afectar a este tipo de enfermedades. Son la edad, el sexo, los malos hábitos como fumar, la obesidad, el alcoholismo y estar en ambientes tóxicos. Y bueno, las enfermedades poligénicas no siguen un patrón de herencia mendeliano y a veces cuando hay un gen principal responsable de la enfermedad, se comportan como una herencia dominante con penetración incompleta. Y bueno, y algunas de las enfermedades crónicas más frecuentes son poligénicas. Y tenemos como, por ejemplo, la hipertensión arterial, la enfermedad del Alzheimer, la esquizofrenia, el asma, la diabetes y entre otros.